Imaxes como estas volverán repetirse este verán en Sanxenxo. O Festival Costa Feira desembarca por terceiro ano consecutivo no Parque de Nantes, prometendo atraer a milleiros de amantes da música. Os promotores do evento falan xa dunha proposta consolidada que ven avalada pola ampla participación das dúas primeiras edicións. 3 años después podemos decir orgullosos que Costa Feira se ha consolidado como una cita imprescindible del verano en Galicia, pero también en toda España. Y la verdad es que no hay mejor sitio donde celebrarlo que aquí en Sanxenxo, el corazón de las Rías Baixas. En cada una de las 2 ediciones anteriores, que esta, como sabéis, es la tercera, nos han visitado 50.000 personas en cada edición. A edición deste ano contará con 2 artistas destacados do panorama internacional. Contaremos con 2 artistas latinos muy reconocidos actualmente, que también harán sus únicos conciertos con nosotros en Galicia, como son Camilo y Sebastián Yatra. Ale súmanse outros artistas como Leiva, Manuel Carrasco ou Guitarrica de la Fuente. Volveremos a contar con grandes artistas nacionales que además han publicado recientemente nuevos trabajos de estudio, como son Leiva, Manuel Carrasco, que hará su única fecha en Galicia con nosotros, Guitarrica de la Fuente, Café Quijano y Los Secretos. O Costa Feira botará a andar o 29 de xullo con Yatra. Os concertos iránse sucedendo ao longo do mes de agosto, converténdose nun reclamo tamén para aqueles que aposten por vir pasalo verán a comarca. Nese sentido, dende a organización salientan tamén o impacto que xera o festival na economía local. Costa Feira non é só un festival ou un ciclo de conciertos, sino que tamén é un motor económico e social para Sanxenxo, con máis de 200 empleos generados cada verano e un impacto directo tanto en hostelería, turismo y comercio local. Como sabéis, nuestro compromiso es total, por lo que este año volveremos a tener un 80% de proveedores y de empresas de la zona, como por ejemplo en la parte de food trucks, que contaremos con el 100% de empresas locales. Na presentación desta terceira edición, o alcalde de Sanxenxo felicitou a organización polo impulso a este proxecto. Telmo Martín avanza que chegou o momento de repensar a colaboración municipal á vista dos resultados. Yo creo que hay que darle una vuelta más en positivo, porque esto vino para quedarse, lo tenemos clarísimo, y Sanxenxo yo creo que el Festival Costa Feira marca lo que tiene que ser el destino Sanxenxo, que es calidad. Si no fuera calidad no tendrían éxito, no estarían invirtiendo e arriesgando el dinero que están arriesgando. Porque lembra o alcalde, o festival conta xa co patrocinio da Xunta, pero polo de agora non co do Concello.